Soñar con un divorcio es un símbolo profundo de transformación interna. No siempre se relaciona con la vida sentimental, sino con la necesidad de soltar una parte de ti que ya no puede seguir en tu camino. Representa la ruptura con hábitos, creencias o emociones que te frenan, y también el cierre de ciclos que requieren valentía para ser finalizados. Este sueño actúa como un espejo que te muestra lo que estás listo para dejar atrás, incluso si aún no te sientes preparado. Espiritualmente, el divorcio onírico sugiere un proceso de renacimiento. Es la separación entre tu yo antiguo y tu versión más auténtica, la que busca espacio para crecer. También simboliza el reconocimiento de tu libertad emocional y la recuperación de tu energía personal. Aunque la imagen pueda parecer dolorosa, en realidad es una declaración de fuerza interna, un recordatorio de que todo final trae consigo una apertura hacia nuevas posibilidades, más alineadas con lo que realmente eres. El divorcio como señal de transición interna. Soñar con un divorcio puede manifestarse como un eco de los cambios internos que estás viviendo. Es un símbolo de ruptura, pero no siempre negativa, más bien una separación simbólica de hábitos, ideas o emociones que ya no encajan con tu presente. Este sueño a menudo aparece en momentos de madurez personal, cuando decides desprenderte de aspectos que te limitan, aunque te cueste soltarlos. En un nivel espiritual, el divorcio en sueños puede representar la necesidad de reconciliarte contigo mismo. A veces, esta imagen surge cuando sientes que has estado actuando de forma desconectada con tus valores, como si dos partes de ti marcharan en direcciones diferentes. Este sueño te invita a unir nuevamente tu centro. Divorciarte de alguien que nunca has conocido. Cuando sueñas que te divorcias de una persona desconocida, el mensaje suele apuntar hacia una liberación de algo que te había acompañado sin que fueras plenamente consciente. Puede tratarse de un miedo heredado, una responsabilidad impuesta o un recuerdo que habías normalizado pero que necesitaba ser confrontado. Este tipo de sueño es una declaración poderosa de independencia emocional. El subconsciente te muestra que estás listo para cortar lazos invisibles y entrar en una etapa más auténtica. Aunque te genere incertidumbre, es un sueño profundamente sanador. Soñar que deseas divorciarte, pero no lo haces. Este sueño simboliza una lucha interna entre el deseo de cambio y el miedo a las consecuencias. En tu vida diaria puede que estés evitando una decisión importante, una conversación necesaria o un cambio que sabes que tarde o temprano deberás enfrentar. El sueño no te juzga, simplemente refleja tu proceso. Es un recordatorio de que tu bienestar emocional merece atención. A veces, la resistencia aparece porque aún necesitas comprender que parte de ti se siente vulnerable. Solo cuando lo aceptes, podrás moverte con mayor claridad. Un divorcio inesperado o forzado. Soñar que alguien te anuncia un divorcio sin previo aviso puede conectarte con la sensación de pérdida de control. Quizá estás viviendo una situación donde sientes que otros deciden por ti o donde las circunstancias avanzan más rápido de lo que deseas. En un sentido más profundo, este tipo de sueño revela el temor a la inestabilidad emocional. No significa que vivirás algo negativo, sino que tu alma te pide fortalecer tu espacio interior, reafirmar quién eres y recordar que las decisiones externas no pueden definir tu esencia. Soñar con un divorcio pacífico y amistoso. Un divorcio armonioso en sueños es símbolo de madurez, aceptación y evolución. Representa un cierre tranquilo en tu vida, el tipo de despedida que no duele porque llega en el momento preciso. Te indica que estás aprendiendo a soltar sin resentimiento y a mirar tu pasado con gratitud. Este sueño suele aparecer justo antes de etapas positivas, nuevos proyectos, relaciones más sanas o una reconexión con tu fortaleza interior. Es la señal de que algo dentro de ti ha encontrado equilibrio. Divorciarte por infidelidad que ocurre en el sueño. Si en el sueño la separación se origina por una infidelidad, esto no suele hablar de la vida sentimental literal, sino de una parte de ti que se siente traicionada por tus propias decisiones o renuncias. Quizá has aceptado menos de lo que mereces o has postergado deseos importantes. El sueño te invita a revisarte, a abrazar tus límites y recordar que tu valor no se negocia. Esta imagen onírica te ayuda a reforzar tu amor propio y a reconstruir la confianza en ti mismo. Soñar que tus padres se divorcian. Este sueño representa la base emocional desde donde construyes tus relaciones. Cuando el subconsciente te muestra el divorcio de tus padres, está evocando tus miedos más profundos, el temor a la separación, a la inestabilidad o a perder aquello que consideras seguro. No es una visión de conflicto real, sino una metáfora que te invita a observar tus estructuras internas. Tal vez estés replanteando lo que significa para ti la unión, el compromiso o la lealtad. Este sueño te impulsa a redefinir tus conceptos, a sanar expectativas antiguas y a construir desde tu propia experiencia. Soñar que celebras un divorcio. Cuando en el sueño hay alegría por la separación, el mensaje es claro, estás listo para un renacimiento. Este sueño simboliza la libertad de un ciclo que te había agotado, incluso si no lo reconocías conscientemente.
representa la recuperación del entusiasmo, del espacio personal y de tu energía vital. A nivel espiritual, esta celebración es un ritual interno. Es la confirmación de que has atravesado un proceso de desapego y que tu alma comienza a vibrar más ligera. Soñar que te niegas rotundamente al divorcio. Este sueño surge cuando atraviesas una fase en la que te aferras a algo que ya cumplió su ciclo. Puede ser una relación, pero también un proyecto, una idea o incluso una emoción que se ha vuelto parte de tu identidad. Negarte al divorcio en el sueño refleja tu resistencia a soltar, un intento de conservar lo familiar ante la incertidumbre de lo nuevo. En un plano más profundo, este sueño te confronta con tus miedos más íntimos, el miedo a quedarte solo, a equivocarte o a perder algo que crees indispensable. Sin embargo, el subconsciente usa esta metáfora para mostrarte que no todo lo que sostienes realmente te sostiene a ti. A veces la negación en los sueños es una llamada silenciosa a la introspección, una invitación a preguntarte si tu apego nace del amor o del temor. Este tipo de sueño no pretende empujarte a una decisión, sino ayudarte a comprender que aferrarte a lo que te duele puede prolongar un proceso que, en el fondo, sabes que es inevitable. Observar este sueño con honestidad puede ayudarte a recuperar claridad emocional y a tomar decisiones más conscientes. Soñar que el divorcio te causa alivio y ligereza. Cuando tu sueño te muestra un divorcio que te libera, que te hace sentir ligero o incluso en paz, estás frente a una señal poderosa de crecimiento interior. Es un mensaje de que has vencido una etapa de desgaste emocional y que tu espíritu comienza a recuperar espacio, energía y serenidad. El alivio que sientes en el sueño es una representación fiel del trabajo interno que has estado realizando, incluso si no lo has notado. Este divorcio liberador simboliza el cierre de patrones repetitivos, pensamientos pesados o vínculos energéticos que te frenaban. El sueño te recuerda que la verdadera libertad no siempre se encuentra en lo externo, sino en la paz que se construye cuando decides escucharte a ti mismo con sinceridad. También señala que estás entrando en una fase donde tus prioridades se ordenan, tu corazón respira con mayor amplitud y tu camino se vuelve más claro. A nivel espiritual, este sueño es un renacimiento encubierto. Estás dejando atrás cargas que no te pertenecían, expectativas que no eran tuyas o compromisos que no reflejaban tu verdad. La ligereza que sientes es el preámbulo de un nuevo ciclo lleno de calma y claridad. Soñar que el divorcio te produce tristeza o angustia profunda. Este sueño se vincula directamente con tu sensibilidad emocional. Cuando el divorcio en el sueño te hace llorar, te paraliza o te llena de dolor, no se trata necesariamente de una separación real, sino de la representación de un duelo interno que aún no ha concluido. Tal vez estás soltando una etapa de tu vida que valorabas, un ideal que ya no encaja contigo o una versión de ti mismo que ya no puede seguir en tu presente. La tristeza que sientes en el sueño es auténtica, refleja tu necesidad de reconocer tus emociones sin juzgarlas. A veces, el dolor aparece no por la pérdida en sí, sino por la transformación que esta pérdida implica. Cambiar asusta, incluso cuando sabes que es necesario. Este sueño te invita a darte permiso para llorar, para aceptar lo que ya no puede ser y para permitir que tus heridas se expresen sin culpa. En su sentido más profundo, este sueño te acompaña en un proceso de sanación. El subconsciente te lleva a ese lugar silencioso donde puedes enfrentar lo que te duele, comprenderlo y, con el tiempo, liberarlo. La angustia que sientes no es un final, sino un puente hacia un renacimiento emocional más sólido. Soñar con un divorcio que no pertenece a tu vida, amigos, familiares o desconocidos. Cuando sueñas con el divorcio de otras personas, tu subconsciente está hablándote desde la distancia simbólica. Este escenario indica que estás observando, desde un nivel interno, dinámicas externas que te afectan, aunque no lo admitas del todo. También puede reflejar cambios en tu entorno que te obligan a adaptarte o a redefinir tu papel dentro de ciertos vínculos. Este sueño no habla de ruptura ajena, sino de tu percepción sobre las relaciones, sobre el desapego y sobre los ciclos que terminan. Es posible que estés sintiendo temor por la inestabilidad de otros, o que estés proyectando tus reflexiones internas en figuras externas. Ver a otros separarse revela tu necesidad de comprender el equilibrio emocional, el compromiso y la libertad desde un plano más neutral. Espiritualmente, este sueño es un espejo. Te muestra lo que temes, lo que admiras o lo que te resulta difícil aceptar. También te invita a observar sin absorber, a comprender sin cargar y a acompañar sin perderte en las emociones de los demás. Esta visión onírica te guía hacia un entendimiento más profundo de la naturaleza cambiante de las relaciones humanas. Con esto llegamos al final de esta interpretación. Recuerda que cada sueño es un lenguaje íntimo, una ventana hacia las emociones que a veces callamos durante el día. Si este mensaje resonó contigo o te ayudó a comprender mejor tus procesos internos, te invito a seguir explorando este universo onírico junto a nosotros. No olvides suscribirte al canal Mundo Onírico, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien a quien pueda servirle. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido lleno de significado, profundidad y luz para acompañarte en cada viaje de tus sueños. Gracias por estar aquí, y que tus noches siempre te revelen aquello que tu alma necesita.